Hola a todos, yo soy Germán y estamos un día más en Rager Coffee. He decidido hacer este vídeo un poco especial, un poco fuera de lugar, etcétera, 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 porque, como muchos sabréis, acaba de salir el videojuego nuevo de Batman, ¿vale? Batman Arkham Knight, creo que se llama, el caballero de Arkham. Entonces, he decidido que este es el mejor momento para hablar un poco de los cómics de Batman. En este caso vamos a tocar el cómo entrar un poco en el mundo de Batman, lo que son los cómics, ¿vale? Lo que es las novelas gráficas, cómo enfrentarse a él y qué cronología seguir un poco para no perderse los cómics más importantes y un poco enterarse de toda la historia que sí se cuenta en los cómics y que nunca se ha visto ni en las películas, ni en las series de televisión, ni en los videojuegos, ni en ningún otro medio. Batman, el Caballero Oscuro, el protector de Gotham, el cruzado enmascarado, es uno de estos personajes, quizás es el superhéroe más famoso o que más fama tiene detrás, y no, realmente no es desmerecida. Tenemos a uno de los personajes quizás más complejos en la historia del mundo de los cómics, y quizás también el que tiene posiblemente los mejores cómics. Eso hace que realmente sea uno de los grandes de toda la historia. Ha sido plagiado, ha sido copiado, ha sido imitado, pero nunca superado. Batman tiene una serie de factores que lo hacen único. En principio es su historia. Tenemos el primer superhéroe de la historia que en realidad parece más un villano que un superhéroe. Eso es algo muy importante, si os fijáis. Es oscuro, un murciélago que siempre se desarrolla, o sea que siempre se vincula un poco a las cosas más malvadas, a las cosas más oscuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lo hacía totalmente diferente a todo lo que había en el momento que salió, lo que lo hizo único. Después, una historia muy interesante, padres muertos, una historia de venganza, una ciudad corrupta, mafias, adopción de un niño pequeño como pupilo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy jugosa. Y por otro lado, tiene la suerte de tener los mejores villanos. Posiblemente Batman tenga los mejores villanos que existen de todos. Villanos bien construidos, villanos interesantes, villanos carismáticos que abarcan un amplio abanico. Tenemos desde simples mafiosos como Falcone, etcétera, 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 hasta psicóticos totalmente homicidas y locos como por ejemplo el mítico Joker. Y también, para bien o para mal, ha tenido los mejores cómics. ¿Por qué? Porque ha tenido a los mejores guionistas escribiendo detrás suya. Los grandes nombres del mundo de los cómics han escrito a lo largo de su historia alguna vez para Batman. Entonces ha hecho que todo su universo se enriquezca de una manera que no hemos visto en otros superhéroes. Estos factores hacen de Batman posiblemente el superhéroe más disfrutable a la hora de leerlo, a la hora de entrar en su mundo. Una vez sentadas un poco en las bases de qué es Batman y por qué está, siempre según en mi opinión por supuesto, donde está, vamos a hablar un poco de los cómics de DC. DC, recordemos, no es Marvel, son dos empresas separadas. DC nos encontramos por ejemplo a Batman, a Superman, a Flash, a Green Arrow, a Green Lantern, a Wonder Woman, a la Liga de la Justicia, frente a Marvel, que nos encontramos al Capitán América, a Spider-Man, a Thor, a Iron Man, a los Vengadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas empresas tiene una manera distinta de leerse los cómics. O sea, sé que lo que expliqué en el anterior vídeo de cómo leer cómics Marvel no se puede extrapolar a cómo leer los cómics de DC o cómo empezar los cómics de DC, porque son dos editoriales que son completamente distintas a la hora de sacar cómics, y ahora voy a explicar por qué. Frente a los personajes de Marvel, que se caracterizan por tener una evolución constante y lenta, ¿vale? En las que cada cómic, cada dos cómics, a lo mejor cada poco tiempo pasa algo, con lo cual es muy difícil seguirlos, tienen muchas uniones con otros personajes, tienen cosas que afectan a otros personajes, a otras historias, etcétera, etcétera. O sea, se forma como una telaraña gigantesca en los cómics de Marvel. Los cómics de DC son claramente individualistas. Tú puedes leerte todo Batman, no haber leído un solo cómic de Superman, por poner un ejemplo, y entenderlo perfectamente. También lo que tienen es que durante mucho tiempo pasan cosas, ¿vale? Por ejemplo, en la vida de Batman, seguimos con el ejemplo de Batman, que después no son oficiales, no se representan. Entonces, esto sé que es un poco complejo, pero por así decirlo es como si tú te lees X cómics de Batman, ¿vale? A lo largo de toda su historia, recordemos que Batman tiene 75 años ya, leyéndote X cómics concretos, puedes entender toda la vida de Batman. Y tercero y más importante, estos cómics concretos que he mencionado antes suelen estar escritos por grandes guionistas. Cuando digo grandes guionistas como veremos después, y son historias muy interesantes. Entonces, pese a que un cómic tenga a lo mejor 25 años, puede ser mejor y disfrutarse incluso más que los cómics actuales. Están muy bien escritos y realmente han traspasado un poco la barrera esa de que sí pasa en Marvel, que un cómic a lo mejor que tenga 20 años
huele un poco añejo, ¿sabes? Se ve un poco así, más raro, y sin embargo, un cómic de 20-25 años de DC suele haber envejecido muy bien, los buenos. Una vez dicho todo esto, voy a explicaros un poco la cronología de Batman y qué cómics hay que leer para entender un poco toda su historia y toda su vida. No voy a empezar recomendando cómics fáciles de leer, sino que voy a empezar recomendando lo que es la cronología. Es posible que al principio tengáis, si no habéis leído ningún otro cómic, tendréis que hacer un pequeño esfuerzo, ¿vale? Porque recordemos que DC frente a Marvel se caracteriza porque esos cómics son mucho más adultos, ¿vale? Son enfocados a un público algo mayor, por ejemplo, en el caso de Batman, están muy relacionados, por ejemplo, con la novela negra, con el cómic policíaco, con mafiosos, etcétera, que quizá un tema que se aleja un poco del mundo de los superhéroes que sí podemos ver mucho más identificado en los cómics de Marvel. Entonces, si no habéis leído nunca cómics, tenéis que seguir esta cronología que os voy a decir, pero es posible que al principio os cueste un poco. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar ya en harina y vamos a explicar, o sea, y voy a explicaros lo que yo creo que es la cronología perfecta para leer todo lo bueno de Batman, ¿vale? Lo bueno con mayúsculas. Me dejaré cómics fuera. Habrá cómics que quizás no son tan buenos, pero que incluye aquí, pero bueno, es una muy buena base. Una vez que leáis lo que os recomiendo, tendréis una base lo suficientemente buena como para saber ya qué otras historias os pueden interesar o podéis ignorar. Frente a otros superhéroes, habrá un punto en el que llegaremos a la cronología oficial, ¿vale? Llegaremos a los cómics que están saliendo a día de hoy. Entonces es mucho más fácil seguir Batman, porque realmente te saca un cómic, un par de cómics al mes que podéis descargar o podéis comprar en vuestra tienda de cómics y podréis seguirlo a partir de ahí tranquilamente. Pero frente a otros superhéroes que tienen la trama principal, Batman y en general los superhéroes de DC se caracterizan por una cosa que son las series limitadas o novelas gráficas aparte. Cada cierto tiempo, algún autor de renombre te saca una serie de cómics que no están en cronología, que se leen aparte, a lo mejor son 12 números, ¿vale? Por poner un ejemplo. Que no están en cronología, pero que son muy jugosos. Entonces eso, una vez que tengáis la serie principal, lo que tenéis que estar atentos a ver si es interesante o no para dar el salto. Una vez dicho esto, y sin enrollarme más, vamos a empezar ya, por fin, a la cronología de Batman. Para empezar a leer Batman, sola y exclusivamente hay un nombre. No se puede empezar por ningún otro sitio. Cualquier guía que veáis o cualquier persona a la que preguntéis que sepa algo de cómics, siempre os recomendará este punto. Es imprescindible y nos encontramos también quizás ante uno de los mejores cómics de la historia. Hace unas cuantas semanas sacamos un vídeo sobre top mejores novelas gráficas. Si no hubiésemos decidido quitarlas de superhéroes, este cómic posiblemente hubiese estado entre los 3 primeros. Es considerado uno de los mejores cómics de todos los tiempos, ¿vale? Que no es moco de pavo. Estamos hablando de esta mierdecita. Podéis ver, súper finito, tendrá unas 50, no, miento, tiene 90 páginas, ¿vale? Es como 3 cómics finitos, ¿vale? Para que hagáis una idea. Se llama Batman Año 1. Escrito por Frank Miller, nos encontramos ante el inicio de Batman. Recordemos que Batman en la época de los 70, en la época de los 60, era algo bastante casposo, ¿vale? Debido a las leyes contra la violencia en los cómics, etc. Nos encontramos al Batman Kids de la serie de televisión de esa época, a un Batman súper colorido, a un Batman ridículo, que si bien algunos de esos cómics pueden ser muy disfrutables, este es el verdadero cómic que creó a Batman. Escrito en la década de los 80, Frank Miller nos presenta aquí lo que se puede denominar como poesía y que nos cuenta los orígenes de Batman. Es posible que si no estáis muy vinculados al mundo de los cómics, leáis este cómic y digáis, vale, pues es la historia que ya me sé. Sí, claro, es la historia que ya te sabes, pero es la historia que todo el mundo ha plagiado de este cómic, ¿vale? Desde películas, desde series de televisión, las antiguas películas de Tim Burton, las nuevas películas de Christopher Nolan, todas tienen este cómic como base y por eso este cómic es imprescindible. Puedo decir que es imprescindible por la historia, pero también es imprescindible por la manera de estar escrito. Es una poesía, es un cómic súper pequeño que te cuenta la historia de dos personas. Por un lado tenemos a Bruce Wayne que vuelve a Gotham después de mucho tiempo habiendo estado entrenando fuera, vemos cómo se convierte poco a poco en un superhéroe, vemos cómo intenta limpiar el mal de las calles hasta que llega a convertirse en Batman. Y por otro lado tenemos la historia del detective Gordon. El detective Gordon, muchos lo conoceréis por ser un secundario en las películas. Aquí es coprotagonista. Te cuenta la historia de cómo es destinado a la ciudad de Gotham y de cómo llega un nuevo policía a esta ciudad. Es una joya en la que se ve la corrupción, en la que te presentan ya otros personajes como puede ser la Gata Negra o distintos mafiosos, etc. Y es, sin lugar a dudas, lo primero para leer de Batman y, sin lugar a dudas, uno de los cómics imprescindibles para leer de todos los tiempos. Una vez leído este, podréis decir, va, no me ha sorprendido, va, es la historia que me sé, pero sin lugar a dudas hay que empezar por aquí. Pero podemos ya dar el salto a El Largo Halloween.
En Largo Halloween, escrito por Jed Loeb y dibujado por Tim Sale, nos encontramos también una historia muy interesante en la que Batman persigue al asesino festivo, ¿vale? Que mata siguiendo una serie de patrones y ya empezamos aquí a ver todo lo que rodea a Batman. Aquí se nos presenta todo el mundo de las mafiosos y se nos presenta también una trinidad muy famosa en el mundo de los cómics, que es la trinidad de el detective Gordon, Batman y el fiscal del distrito Harvey Dent. Nos cuenta cómo ellos tres, desde cada uno, desde su punto de vista, están intentando limpiar Gotham. Son unos cómics muy interesantes, son unos cómics muy chulos y sobre todo son bastante ricos de lectura, quizás porque todas las películas de Christopher Nolan están basadas en este cómic. Si os lo leéis y después veis las películas de Nolan, veréis la cantidad de similitudes. Y además pasa cronológicamente exactamente después que Año 1, con lo cual no os vais a encontrar personajes nuevos, ni os vais a encontrar nada que no haya pasado justo antes. Y aquí es el momento de hablar de este grupo de creadores, ¿vale? Tenemos a Jed Loeb y Tim Sale. Todo lo que han hecho estos dos creadores, ¿vale? Tanto dibujante como guionista, sobre Batman es muy interesante. Y os recomiendo que cualquier obra que veáis de estos dos personajes la compréis o la descarguéis para leerla, porque prácticamente todo lo que han hecho, ellos dos juntos, repito, juntos, es una joya. Tenemos desde Catwoman, que han hecho algunos cómics de Catwoman, desde Batman blanco y negro también han hecho algunos. Todo es completamente delicioso. Así que si veis en oferta cualquier cómic o por ahí en descarga cualquier cómic de Jed Loeb y Tim Sale, descargaroslo o comprarlo porque no os va a decepcionar. Después de haber leído El Largo Halloween, toca Victoria Oscura. Lo mismo, de los dos creadores, ¿vale? De Jed Loeb y Tim Sale. Aquí seguimos la historia tal y donde la dejó lo que es El Largo Halloween, pero abundando más en los personajes. Tenemos desde un Harvey Dent que ya se vuelve malo, ¿vale? Hasta, por ejemplo, la llegada de Robin, ¿vale? La llegada de Robin, que te presentan al personaje como es, como deja de ser, y podríamos decir que es su año 1, el año 1 de Robin, ¿vale? En que te cuentan un poco cómo entra en el mundo. Esta no es la primera llegada de Robin, lógicamente la llegada de Robin pasó hace muchísimos años en los cómics antiguos, pero esto es muchísimo más disfrutable. Una vez leídos estos tres cómics, esto podemos decirlo que definen completamente el origen de Batman. Te presentan todos los personajes, te presentan su evolución y te presentan un poco las piezas en el tablero de ajedrez. Aquí ya podemos empezar a disfrutar un poco más y a ir dando saltos de un sitio a otro. El siguiente cómic que recomiendo justo después de esto es posiblemente también uno de los mejores cómics de toda la historia, que es La broma asesina, The Killing Joke. Escrito por Alan Moore. La historia de este cómic es muy curiosa. ¿Por qué? Porque Alan Moore tenía un contrato con DC y le faltaba un cómic por hacer y no sabía qué hacer. Entonces le dijeron los de DC que hiciese un cómic para Batman, un número para Batman, y Alan Moore lo hizo sin mucho currárselo, sin mucha historia, y fíjate que por un encargo de un número atrasado que tenía Alan Moore ha salido una de las grandes obras maestras del Joker. Este es el cómic del Joker por antonomasia, el cómic del Joker que lo define y sobre todo, y más interesante, el cómic del Joker que explica su origen. Es el único cómic del Joker que explica su origen. Y aquí le vemos en una gran y épica batalla contra Batman. Brevemente aquí también nos encontramos cosas muy duras, ¿vale? Es uno de los cómics más duros que se pueden leer. Tenemos al Joker torturando, haciendo muchas putadas, y eso sirve, este cómic súper imprescindible si queréis saber algo sobre el Joker, pese a que no es oficial porque después se cambió la oficialidad para que no se supiese el origen del Joker. Por ejemplo, si habéis jugado a Arkham Origins, hay un momento en el que llevas al Joker y el Joker lleva puesta una máscara roja. Pues todo ese tipo de cosas te vienen explicadas aquí. De hecho, no concibo haber jugado a Arkham Origins sin haberse leído este cómic. Una vez leída La broma asesina, vamos ahora con uno de los puntos de inflexión en la historia de Batman, que es Una muerte en familia. Una muerte en familia no es un buen cómic, ¿vale? Es algo antiguo, está dibujado nada más regular y el guión deja mucho que desear, pero es uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de Batman, que es la muerte de Robin, la muerte oficial y definitiva del Robin de ese momento. Recordemos que ha habido varios Robin. Esto marcó un antes y un después en la historia de Batman y se ha convertido totalmente oficial y en uno de los grandes momentos. El cómic no es bueno, el cómic es cortito, recordemos a modo de curiosidad, ¿vale? Que los espectadores, o los que leían el cómic podían decidir si Robin moría o no, ¿vale? Había un número de teléfono, un par de números de teléfono al que tenían que llamar si moría Robin o no moría Robin. Al final decidieron que sí muriese Robin. ¿Por qué? Porque le tenían mucho asco al personaje, los fans, pero eso es otra historia que quizás cuente en otro momento. Una vez asistimos a la muerte de Robin, con palabras mayúsculas, vamos a el primer desgarro temporal. Aquí tenemos dos opciones. Primera, seguir la historia, ¿vale? Seguir leyendo los cómics, etcétera, o
dar el salto a un espacio temporal completamente distinto. Estoy hablando de El regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller, dibujado y escrito por él. Tenemos aquí el que posiblemente junto a Watchmen sea el mejor cómic de todos los tiempos. Y además es el final de Batman. Situado cronológicamente después de la muerte de Robin, nos encontramos a un Batman adulto, anciano, ¿vale? De unos 60 años, 60 y pico años, que ha dejado de ser Batman debido a esa muerte, ¿vale? Por eso tenemos la doble cronología, una en la que sigue siendo Batman y esta en la que deja de ser Batman. Entonces ocurren una serie de cosas, ocurren una serie de acontecimientos y vemos cómo vuelve a vestir después de muchos años lo que es el manto negro de Batman. Este posiblemente sea el mejor cómic de todos los tiempos y no me quedo corto. Tenemos una novela policíaca, épica, espectacular, bien contada, bien narrada, interesantísima, en la que te encuentras un futuro entre comillas post-apocalíptico, te encuentras un Batman viejo, destrozado, y es considerado de hecho el último cómic de Batman. O sea, me refiero, en la cronología así acabará Batman, es lo que dicen al menos. Es brillante, no me cansaré de recomendarlo, es una gozada y algo total y absolutamente disfrutable. ¿Por qué? Porque tenemos su conclusión con todos los personajes, desde por ejemplo el Joker, sin entrar en más spoilers, hasta, por ejemplo, el gran momento, la lucha de Batman y Superman, que lo veremos obviamente reflejado en la nueva película de Batman vs Superman. Esta batalla es una de las batallas más épicas que se pueden leer en la historia de los cómics, sin entrar en más spoilers. Disfrutable al 100%. Una lectura imprescindible, muy bueno y que no me cansaré de recomendar. Recordemos, posiblemente el mejor cómic de todos los tiempos. Siguiendo esta cronología de un futuro posapocalíptico, todo debería haber acabado aquí. De hecho, esto tiene un semifinal, pero lo deja un poco abierto. Entonces, varios años después, Frank Miller sacó El contraataque del Señor de la Noche, o El Señor de la Noche contraataca, DK2, ¿vale? Que es la segunda parte de El retorno del Caballero Oscuro, ¿vale? Son segundas partes, en la que te cuenta qué pasaría después, y sobre todo este cómic es muy interesante porque no se centra solo en Batman, te cuenta todo el universo DC, qué pasaría en un futuro post-apocalíptico. Tenemos, por ejemplo, a Superman y a Wonder Woman, la mítica escena en la que se ponen a follar y hay terremotos y temblores por todo el mundo, ¿vale? El dibujo es muy raro, ¿vale? Y la historia es muy kitsch, es una historia muy bizarra, una historia de estas que dices, joder, parece claramente de haberse fumado algo, de haberse drogado, porque es rarísima, pero es muy chula. Si os gustó quizás os recomiende este, posiblemente os decepcione, porque está muy por debajo de este cómic, pero aún así sigue siendo una lectura muy interesante, sobre todo para concluir lo que es esta línea argumental en la de qué hubiese pasado si Batman hubiese dejado de ser Batman, entonces todo se hubiese ido a la mierda, entonces al cabo de muchos años todos los superhéroes tendrían, ya ancianos, ya mucho más mayores, tendrían que haberse recuperado y haberse vuelto a enfrentar a sus grandes villanos. Imprescindible, sin lugar a dudas, también muy chulo, ¿eh? Pero una vez separados ya de esta línea argumental paralela, volvamos a la línea oficial de Batman. ¿Qué cómics hay que seguir leyendo que irían justo después? Podríamos ahora leer perfectamente La caída del murciélago de Alan Grant. No es un cómic especialmente bueno, ¿vale? Pero es muy interesante por varios factores. Primero, te cuenta la gran derrota de Batman. Posiblemente la primera vez que Batman es derrotado total y absolutamente. ¿Frente a quién? No es frente al Joker, como muchos podríais pensar. Es frente a Bane. Este cómic, ¿vale? Recordemos, La caída del murciélago es en el que está basado la tercera película de Batman de las nuevas, ¿vale? Y realmente podemos ver mucha más epicidad que la que se puede encontrar dentro de esa película. El momento en el que Bane le coge y le rompe la espalda, épico, y también es un punto de inflexión en el que justo después de esto vemos a un Batman mucho más adulto y mucho más oscuro. Una vez leído esto, podemos dar el salto quizás a uno de los cómics más raros que podemos encontrar en toda la historia de Batman. Nos encontramos en Arkham Asylum. Arkham Asylum es un cómic escrito por Grant Morrison que veremos después que se vuelve un habitual. Es el primer coqueteo que tiene Morrison con Batman. Y nos encontramos uno de los cómics más extraños que puedes leer de Batman y a la vez más disfrutables. También considerado uno de los mejores cómics de todos los tiempos.
Está dibujado por McNee, que para los que no lo sepan, ese panélico de cómic les puede sonar por ser el creador de las portadas de Sandman. Es un dibujante, más bien dejémoslo un artista, que utiliza una mezcla de técnicas. Podemos ver cómo mezcla collage con fotos reales, con dibujos, con garabatos, con texturas y todo hace un batiburrillo y sale un cómic que parece que has tomado algo de ácido antes de leerlo. En él nos encontramos a Batman que vuelve a Arkham debido a que el Joker lo toma. Entonces podemos ver cómo va enfrentándose a los diversos villanos en su hábitat natural. Y nos encontramos uno de los cómics más bizarros, más locos, más extraños y a la vez más disfrutables de la historia de Batman. Después de leer esto podemos ya dar el pequeño salto a lo que es la época actual de Batman. La mejor manera de dar este pequeño salto es con este cómic. Batman Silencio. Batman Silencio está guionizado por Jeff Loeb, al que recordamos que es de cómics como pueden ser El Largo Halloween o Victoria Oscura, y dibujado por Jim Lee. Jim Lee es considerado uno de los dibujantes más mediáticos de la historia y como podréis ver por sus dibujos, son dibujos flipantes. Mirad este Joker, o sea, son los dibujos más característicos, ¿vale? Más chulos, al más puro estilo cómic americano, ¿vale? Este cómic, lo bueno que tiene es que nos presenta a un Batman que da un recorrido por toda su historia, ¿vale? Entonces nos va a venir súper bien haber leído todo lo anterior porque podemos verlo desde con Superman, con distintos villanos, con el Joker, un poco con todo. Entonces es muy chulo. Disfrutable, no es un buen cómic, ¿vale? Es más bien un cómic gamberro, o sea, un cómic de estos de ostras, qué bizarrada, más del hecho, ¿sabes? De estos típicos de te lo estás gozando por los dibujos y por las batallas. Además aquí vemos cosas tan míticas como por ejemplo el anillo de kriptonita de Batman, con el que se enfrenta a Superman. Cualquiera que sea amante de los cómics puede disfrutar este momento sin lugar a dudas. Una vez leído Batman Silencio es la hora de dar el pequeño salto a la época actual de Batman. La época actual de Batman se caracteriza por una serie de cómics muy interesantes. Aquí ya volvemos a traernos a Morrison, que recordamos haberlo visto en Arkham Asylum, y se convierte en el guionista oficial de la serie. Y genera una serie de arcos argumentales muy disfrutables. Recordemos, Morrison está follado total y absolutamente de la cabeza. Y las cosas que saca son historias súper complejas, con muchísimas capas de pensamientos, más allá de, por ejemplo, eso, como hemos visto en Batman Silencio, que es más de pegar puñetazos. Son historias muy densas, muy adultas y con muchas caras. Pero claro, una vez llegamos aquí, ya tenemos una base lo suficientemente grande sobre Batman como para poder enfrentarnos a estos cómics sin mucho problema. La saga de Morrison son cuatro volúmenes, por así decirlo, ¿vale? 4 volúmenes muy importantes e imprescindibles todos ellos. El primero, por el que empezar, es Batman e Hijo, en el que te presentan al hijo de Batman. Si queréis saber un poco más de esto, quizá os recomiendo enfocaros, o sea, leer algo de la saga del demonio, ¿vale? La saga de Ra's al Ghul, y con Talia al Ghul, etcétera, etcétera. O sea, hay por ahí unos cuantos cómics que podéis encontrar sin mayor dificultad, pero eso, Batman e Hijo. De ahí daríamos el salto al Guantelete Negro, y por último, para concluirla así, sería Batman Rip, o Batman Muerte, ¿vale? En el que Batman, entre comillas, tiene su batalla final. Es un cómic disfrutable, estos cómics son unos cómics absolutamente disfrutables, absolutamente locos, unas bizarradas, unas historias complejísimas y muy chulos. Justo al acabar Batman Rip tienes dos opciones, o bien saltar a Crisis Final, que te profundizan un poco más la muerte de Batman, que si estás centrado en Batman no te lo recomiendo, o bien seguir avanzando. Uno de los cómics también más chulos que hay por ahí perdidos, justo en mitad, es ¿Qué le pasó al cruzado enmascarado?, escrito por Neil Gaiman. Los que sepáis un poco de cómics lo reconoceréis de otros cómics, como por ejemplo Sam. Este cómic es muy cortito y es una gozada disfrutable. Te cuenta el funeral de Batman, imprescindible. Sobre todo te cuenta distintos puntos de vista de cómo cree cada uno que ha muerto Batman, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos a Alfred, recordemos el mayordomo de Batman, que da un punto de vista en el que te cuenta que en realidad Bruce Wayne siempre ha estado mal de la cabeza, ¿vale? Siempre no llegó a superar en ningún momento la muerte de sus padres. Entonces todos esos villanos, todo eso, no era más que todo orquestado por Alfred, ¿vale? Contrataba actores que se hacían pasar por el Joker, por no sé quién, por no sé cuánto, para que él se sintiese como justiciero, pero no era más que un loco rico. Disfrutable al 100% y una gozada imprescindible, pero eso, sobre todo los cómics de Batman Rip. Aquí, para seguir un poco con una cronología, podríamos dar un salto ¡pop!,
a Batman Reborn, ¿vale? Batman Revive. Lógicamente Batman no está muerto, tiene su historia, tiene no sé qué. Entonces, con estos cómics daríamos por concluida lo que es la etapa Morrison. Todos imprescindibles, todos una locura, todos cómics muy adultos, ¿vale? Muy duros. Vemos, por ejemplo, a un Joker sádico, asesino, como no se ha visto ni siquiera en las películas, imprescindible. Ahora voy a mencionar una serie de cómics cortos también muy interesantes que se pueden enfocar en cualquier momento, entre comillas, de la historia de Batman, pero que recomiendo leer aquí porque ya tenéis una base bastante dura de lo que es Batman, ¿vale? Ya conocéis completamente a Batman y a sus enemigos. Por empezar, empezaría recomendando La Torre de Babel. ¿Qué es La Torre de Babel? La Torre de Babel es un cómic no de Batman, sino de la Liga de la Justicia, ¿vale? Recordemos, la Liga de la Justicia, formado por Superman, Batman y Wonder Woman, que es considerada la trinidad de los cómics de DC, y aparte por Flash, Green Lantern y Aquaman, ¿vale? Es considerado el equipo más potente. Y en él te presentan un Batman que resulta que, debido a miedo o debido a esa inteligencia que tiene, ha creado un plan para matar a todos los superhéroes, por así decirlo. En su pato ordenador tiene la manera de matar a todos los superhéroes en caso de que, por ejemplo, alguno se vuelva loco, alguno se pase al bando contrario, etcétera. Entonces desarrolla estos planes. Pero claro, esto lo roba un grupo de supervillanos y se dedican a matar a los superhéroes con las ideas que había creado Batman. Imprescindible también y muy chulo. Por ejemplo, si os está gustando lo que es todo este universo de DC, aquí también podéis dar el salto un poco a lo que es el universo completo, ¿vale? O sea, alejándoos un poco de Batman, siguiendo con Batman, pero enterando un poco más de otras historias, como por ejemplo la de Superman. Y para ello es recomendable al 100% leer Batman y Superman. Estos cómics tienen un dibujo super cartoon, ¿vale? Dibujado por Steve McGuinness y guionizados por Jeff Loeb. Vuelve a salir, recordemos, si no es con Tim Sale, no son especialmente buenos. Y tenemos unos cómics súper chulos en los que se nos presenta universos alternativos, la relación de Batman y Superman, etcétera. Y viene muy bien para de aquí dar el salto ya a otros cómics de DC. Estas historias están bastante interesantes. Y realmente con estos cómics tenéis lo más importante de Batman leído. Faltan muchos, lógicamente, pero bueno. Si queréis concluir un poco la historia de Batman, por así decirlo, lo recomendable ahora sería leer En la noche más oscura y En el día más brillante, ¿vale? De Blackest Night y de Brightest Day, que son dos cómics con los que se acaba el mundo de DC. No es Batman especialmente protagonista en ellos, hay un reparto muy coral, quizás os haga falta haber leído antes otros cómics de otros superhéroes para comprenderlo en su totalidad, pero es el final del universo DC. ¿Por qué? Porque justo al final de este cómic, ¿vale? Al final del Día Más Brillante, el mundo entero desaparece. ¿Esto qué implica? Que llegamos ya a la época completamente actual, ¿vale? El mundo entero desaparece y llegan los New 52. Los New 52 es el reinicio de todo el universo de DC. Todos los personajes empiezan otra vez de cero. Por ejemplo, aquí tengo la Liga de la Justicia, no me traigo el de Batman, no sé por qué, ¿vale? Me traigo el de la Liga de la Justicia, pero bueno, en esencia Batman debe andar por aquí, aquí está Batman, ¿vale? Estos cómics son de 2012, con lo cual aquí ya vuelven a resetearse las historias de Batman. Tiene un par de cómics, creo que es Batman y El Caballero Oscuro, ¿vale? Te los separan en dos series y aparte tienen la serie de Robin, la serie de Nightwing, la serie ya de los distintos personajes. Este es el momento, si de verdad te quieres poner al día con Batman, de coger los cómics de Batman y empezar por el 1. Al ser de 2012, son solo 3 añitos, vale, 3 añitos a 12 cómics por año. 36 cómics son muy poquitos para ponerte ya completamente al día. Además, los de Batman son súper chulos porque tenemos por en medio, no sé, algunos os puede sonar el mítico Joker con la piel grapada, la muerte en la familia. Tenemos, por ejemplo, la saga de la corte de los búhos, también muy interesante. No llegan al nivel de los clásicos que hemos mencionado, pero bueno, si queréis ya poneros al día, leyendo simplemente estos 33 cómics, ya iréis estos 36 cómics, perdón, ya iréis completamente al día en el mundo de Batman. Y ya leyendo un par de ellos al mes, más lo que vayan sacando así, como expliqué al principio, por otro lado así esto, estaréis completamente al día de Batman. Como podréis ver, Batman no es difícil, no es completamente difícil ponerse al día. ¿Por qué? Porque son unos cómics muy marcados. Y nada, espero realmente de corazón que os haya gustado mucho este vídeo. Seguramente se haya quedado larguísimo, como suele pasar, os pido disculpas por ello. Ponedme abajo en la cajita de comentarios si queréis más vídeos de este estilo, de qué superhéroe. Si os gusta esta sección, un poco de feedback, ¿vale? También pues, para sentirme yo un poco de que os ha gustado, de que os ha interesado y de que de verdad sirve para algo, porque si yo simplemente pues no sacaré más vídeos. Más adelante puedo hacer uno de Superman o de lo que es todo el universo de DC, por ejemplo, o uno de Spiderman. En fin, lo iremos viendo tranquilamente y con el tiempo. Y sin más me despido, así que un besazo a todos. Muchas gracias por escucharme y adiós.
Por un lado tenemos a Bruce Wayne que vuelve a las gráficas a par. Cada cierto tiempo algún autor de renombre te saca una serie de cómics que no están en cronología, que se leen aparte, a lo mejor son 12 números, ¿vale? Por poner un ejemplo. Que no están en cronología, pero que son muy jugosos. Entonces eso, una vez que tengáis la serie principal, lo que tenéis que estar atentos a ver si es interesante o no para dar el salto. Una vez dicho esto, y sin enrollarme más, vamos a empezar ya, por fin, a la cronología de Batman. Para empezar a leer Batman, sola y exclusivamente hay un nombre. No se puede empezar por ningún otro sitio. Cualquier guía que veáis o cualquier persona a la que preguntéis que sepa algo de cómics, siempre os recomendará este punto. Es imprescindible y nos encontramos también quizás ante uno de los mejores cómics de la historia. Hace unas cuantas semanas sacamos un vídeo sobre top mejores novelas gráficas. Si no hubiésemos decidido quitarlas de superhéroes, este cómic posiblemente hubiese estado entre los 3 primeros. Es considerado uno de los mejores cómics de todos los tiempos, ¿vale? Que no es moco de pavo. Estamos hablando de esta mierdecita. Podéis ver, súper finito, tendrá unas 50, no, miento, tiene 90 páginas, ¿vale? Es como 3 cómics finitos, ¿vale? Para que hagáis una idea. Se llama Batman Año 1. Escrito por Frank Miller, nos encontramos ante el inicio de Batman. Recordemos que Batman en la época de los 70, en la época de los 60, era algo bastante casposo, ¿vale? Debido a las leyes contra la violencia en los cómics, etc. Nos encontramos al Batman Kids de la serie de televisión de esa época, a un Batman súper colorido, un Batman ridículo, que si bien algunos de esos cómics pueden ser muy disfrutables, este es el verdadero cómic que creó a Batman. Escrito en la década de los 80, Frank Miller nos presenta aquí lo que se puede denominar como poesía y que nos cuenta los orígenes de Batman. Es posible que si no estáis muy vinculados al mundo de los cómics, leáis este cómic y digáis, vale, pues es la historia que ya me sé. Sí, claro, es la historia que ya te sabes, pero es la historia que todo el mundo ha plagiado de este cómic, ¿vale? Desde películas, desde series de televisión, las antiguas películas de Tim Burton, las nuevas películas de Christopher Nolan, todas tienen este cómic como base y por eso este cómic es imprescindible. Puedo decir que es imprescindible por la historia, pero también es imprescindible por la manera de estar escrito. Es una poesía, es un cómic súper pequeño que te cuenta la historia de dos personas. Por un lado tenemos a Bruce. Hola a todos, yo soy Germán y estamos un día más en Rager Coffee. He decidido hacer este vídeo un poco especial, un poco fuera de lugar, etcétera, 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 porque, como muchos sabréis, acaba de salir el videojuego nuevo de Batman, ¿vale? Batman Arkham Knight, creo que se llama, el caballero de Arkham. Entonces, he decidido que este es el mejor momento para hablar un poco de los cómics de Batman. En este caso vamos a tocar el cómo entrar un poco en el mundo de Batman, lo que son los cómics, ¿vale? Lo que es las novelas gráficas, cómo enfrentarse a él y qué cronología seguir un poco para no perderse los cómics más importantes y un poco enterarse de toda la historia que sí se cuenta en los cómics y que nunca se ha visto ni en las películas, ni en las series de televisión, ni en los videojuegos, ni en ningún otro medio. Batman, el caballero oscuro, el protector de Gotham, el cruzado enmascarado, es uno de estos personajes, quizás es el superhéroe más famoso o que más fama tiene detrás y realmente no es desmerecida. Tenemos a uno de los personajes quizás más complejos en la historia del mundo de los cómics y quizás también el que tiene posiblemente los mejores cómics. Eso hace que realmente sea uno de los grandes de toda la historia. Ha sido plagiado, ha sido copiado, ha sido imitado, pero nunca superado. Batman tiene una serie de factores que lo hacen único. En principio es su historia. Tenemos el primer superhéroe de la historia que en realidad parece más un villano que un superhéroe. Eso es algo muy importante, si os fijáis. Es oscuro, un murciélago que siempre se desarrolla, o sea que siempre se vincula un poco a las cosas más malvadas, a las cosas más oscuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lo hacía totalmente diferente a todo lo que había en el momento que salió, lo que lo hizo único. Después, una historia muy interesante, padres muertos, una historia de venganza, una ciudad corrupta, mafias, adopción de un niño pequeño como pupilo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy jugosa. Y por otro lado, tiene la suerte de tener los mejores villanos. Posiblemente Batman tenga los mejores villanos que existen de todos. Villanos bien construidos, villanos interesantes, villanos carismáticos que abarcan un amplio abanico. Tenemos desde simples mafiosos como Falcone, etcétera, 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 hasta psicóticos totalmente homicidas y locos como por ejemplo el mítico Joker. Y también, para bien o para mal, ha tenido los mejores cómics. ¿Por qué? Porque ha tenido a los mejores guionistas escribiendo detrás suya. Los grandes nombres del mundo de los cómics han escrito a lo largo
resuelve su historia alguna vez para Batman. Entonces ha hecho que todo su universo se enriquezca de una manera que no hemos visto en otros superhéroes. Estos factores hacen de Batman posiblemente el superhéroe más disfrutable a la hora de leerlo, a la hora de entrar en su mundo. Una vez sentadas un poco las bases de qué es Batman y por qué está, siempre según en mi opinión por supuesto, donde está, vamos a hablar un poco de los cómics de DC. DC, recordemos, no es Marvel, son dos empresas separadas. DC nos encontramos por ejemplo a Batman, a Superman, a Flash, a Green Arrow, a Green Lantern, a Wonder Woman, a la Liga de la Justicia, frente a Marvel, que nos encontramos al Capitán América, a Spider-Man, a Thor, a Iron Man, a los Vengadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas empresas tiene una manera distinta de leerse los cómics. O sea, sé que lo que expliqué en el anterior vídeo de cómo leer cómics Marvel no se puede extrapolar a cómo leer los cómics de DC o cómo empezar los cómics de DC, porque son dos editoriales que son completamente distintas a la hora de sacar cómics y ahora voy a explicar por qué. Frente a los personajes de Marvel, que se caracterizan por tener una evolución constante y lenta, ¿vale? En las que cada cómic, cada dos cómics, a lo mejor cada poco tiempo pasa algo, con lo cual es muy difícil seguirlos, tienen muchas uniones con otros personajes, tienen cosas que afectan a otros personajes, a otras historias, etcétera, etcétera. O sea, se forma como una telaraña gigantesca en los cómics de Marvel. Los cómics de DC son claramente individualistas. Tú puedes leerte todo Batman, no haber leído un solo cómic de Superman, por poner un ejemplo, y entenderlo perfectamente. También lo que tienen es que durante mucho tiempo pasan cosas, ¿vale? Por ejemplo, en la vida de Batman, seguimos con el ejemplo de Batman, que después no son oficiales, no se representan. Entonces, esto sé que es un poco complejo, pero por así decirlo es como si tú te lees X cómics de Batman, ¿vale? A lo largo de toda su historia, recordemos que Batman tiene 75 años ya, Bruce Wayne que vuelve a Gotham después de mucho tiempo habiendo estado entrenando fuera, vemos cómo se convierte poco a poco en un superhéroe, vemos cómo intenta limpiar el mal de las calles hasta que llega a convertirse en Batman. Y por otro lado tenemos la historia del detective Gordon. El detective Gordon, muchos lo conoceréis por ser un secundario en las películas. Aquí es coprotagonista, te cuenta la historia de cómo es destinado a la ciudad de Gotham y de cómo llega un nuevo policía a esta ciudad. Es una joya en la que se ve la corrupción, en la que te presentan ya otros personajes como puede ser la Gata Negra o distintos mafiosos, etc. Y es, sin lugar a dudas, lo primero para leer de Batman y, sin lugar a dudas, uno de los cómics imprescindibles para leer de todos los tiempos. Una vez leído este, podréis decir, va, no me ha sorprendido, va, es la historia que me sé, pero sin lugar a dudas hay que empezar por aquí. Pero podemos ya dar el salto a El Largo Halloween. En Largo Halloween, escrito por Jed Loeb y dibujado por Tim Sale, nos encontramos también una historia muy interesante en la que Batman persigue al asesino festivo, ¿vale? Que mata siguiendo una serie de patrones y ya empezamos aquí a ver todo lo que rodea a Batman. Aquí se nos presenta todo el mundo de las mafiosos y se nos presenta también una trinidad muy famosa en el mundo de los cómics, que es la trinidad de el detective Gordon, Batman y el fiscal del distrito Harvey Dent. Nos cuenta cómo ellos tres, desde cada uno, desde su punto de vista, están intentando limpiar Gotham. Son unos cómics muy interesantes, son unos cómics muy chulos y sobre todo son bastante ricos de lectura, quizás porque todas las películas de Christopher Nolan están basadas en este cómic. Si os lo leéis y después veis las películas de Nolan, veréis la cantidad de similitudes. Y además pasa cronológicamente exactamente después que Año 1, con lo cual no os vais a encontrar personajes nuevos, no os vais a encontrar nada que no haya pasado justo antes. Y aquí es el momento de hablar de este grupo de creadores, ¿vale? Tenemos a Jed Loeb y Tim Sale. Todo lo que han hecho estos dos creadores, ¿vale? Tanto dibujante como guionista, sobre Batman es muy, muy, muy interesante. Y os recomiendo que cualquier obra que veáis de estos dos personajes la compréis o la descarguéis para leerla, porque prácticamente todo lo que han hecho, ellos dos juntos, repito, juntos, es una joya. Tenemos desde Catwoman, que han hecho algunos cómics leyéndote X cómics concretos, puedes entender toda la vida de Batman. Y tercero y más importante, estos cómics concretos que he mencionado antes suelen estar escritos por grandes guionistas. Cuando digo grandes guionistas como veremos después. Y son historias muy interesantes. Entonces, pese a que un cómic tenga a lo mejor 25 años, puede ser mejor y disfrutarse incluso más que los cómics actuales. Están muy bien escritos y realmente han traspasado un poco la barrera esa de que sí pasa en Marvel, que un cómic a lo mejor que tenga 20 años huele un poco añejo, ¿sabes? Se ve un poco así, más raro, y sin embargo, un cómic de 20-25 años de DC suele haber envejecido muy bien, los buenos. Una vez dicho todo esto, voy a explicaros un poco la cronología de Batman y qué cómics hay que leer para entender un poco toda su historia y toda su vida. No voy a empezar recomendando cómics fáciles de leer, sino que voy a empezar recomendando lo que es la cronología. Es posible que al principio tengáis, si no habéis leído ningún otro cómic, tendréis que hacer un pequeño esfuerzo, ¿vale? Porque recordemos
que DC frente a Marvel se caracteriza porque esos cómics son mucho más adultos, ¿vale? Son enfocados a un público algo mayor, por ejemplo, en el caso de Batman, están muy relacionados, por ejemplo, con la novela negra, con el cómic policíaco, con mafiosos, etcétera, que quizá es un tema que se aleja un poco del mundo de los superhéroes que sí podemos ver mucho más identificado en los cómics de Marvel. Entonces, si no habéis leído nunca cómics, tenéis que seguir esta cronología que os voy a decir, pero es posible que al principio os cueste un poco. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar ya en harina y vamos a explicaros, y voy a explicaros, lo que yo creo que es la cronología perfecta para leer todo lo bueno de Batman, ¿vale? Lo bueno con mayúsculas. Me dejaré cómics fuera. Habrá cómics que quizás no son tan buenos, pero que incluye aquí, pero bueno, es una muy buena base. Una vez que leáis los que os recomiendo, tendréis una base lo suficientemente buena como para saber ya qué otras historias os pueden interesar o podéis ignorar. Frente a otros superhéroes, habrá un punto en el que llegaremos a la cronología oficial, ¿vale? Llegaremos a los cómics que están saliendo a día de hoy. Entonces es mucho más fácil seguir Batman, porque realmente te saca un cómic, un par de cómics al mes que podéis descargar o podéis comprar en vuestra tienda de cómics y podréis seguirlo a partir de ahí tranquilamente. Pero frente a otros superhéroes que tienen la trama principal, Batman y en general los superhéroes de DC se caracterizan por una cosa que son las series limitadas o novelas